noche nos presentamos delante de tus plantas. Te damos gracias, mi Dios, por todas tus bondades, por tu misericordia. Reconocemos que tú eres nuestro Padre y que nos has adoptado, mi Dios. Somos parte de tu familia en el nombre de nuestro Señor Jesús. Por su obra, por su poder, por su autoridad, por su sangre derramada, nos has rescatado, mi Dios amado, y somos parte de tu pueblo. Por eso te alabamos, te bendecimos, te damos gracias y te rogamos, mi Dios, en esta noche, que tú perdones nuestras faltas, perdones nuestros pecados, Señor. Confesamos delante de ti nuestros errores y te pedimos, Padre amado, que tú nos llenes de tu presencia, nos llenes de tu Santo Espíritu, que podamos, Señor, estar en comunión contigo y también los unos con los otros, Señor, para poder entender y recibir el consejo de tu palabra. En esta noche, Señor, te alabamos, te bendecimos y te rogamos todo esto en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Padre. Mis hermanos, la lección para este día está en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, del 10 al 14. Mateo 15, del 10 al 14. Mateo 15, del 10 al 14, y leeremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, él dijo: toda palabra que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Que Dios bendiga, hermano, la lectura de su palabra en nuestros corazones. Continuamos con este relato, ¿cierto?, con la historia del Señor Jesús y este diálogo o este enfrentamiento, este, este careo, este cara a cara que el Señor tuvo con los fariseos, en el cual, recordemos, los fariseos que habían venido desde Jerusalén, siempre tenemos que destacar ese punto, hermano, los fariseos habían venido, no eran fariseos que estuvieran en la zona de Galilea, eran fariseos que habían viajado, con todas las incomodidades del viajar de aquella época, habían viajado desde Jerusalén al norte de Israel para encontrarse con el Señor y con el objetivo bien claro y definido de buscar alguna objeción, de hacer algún reproche, de hacerle algún reparo a nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y por supuesto, el reparo que para ellos fue tan evidente y por supuesto tan notorio es que los discípulos no respetaban la tradición de los ancianos. Esa tradición que de alguna manera eh, ellos habían puesto sobre la misma palabra de Dios. ¿Ya? Ellos, en esa tradición que ellos tenían, ellos habían colocado o dado mayor preeminencia a las tradiciones que ellos tenían más que a la palabra de Dios. Y ese punto es bueno, a pesar de que ya lo tocamos, es bueno tenerlo presente, hermanos, porque de alguna manera lo que hacen o lo que hicieron los fariseos en cuanto a la tradición también es algo que la Iglesia Católica hace el día de hoy. Por supuesto que ningún católico va a estar de acuerdo con lo que hacían los fariseos.
pero en la práctica hacen lo mismo. Ellos colocan la tradición por sobre lo que dice la palabra de Dios, y seguramente en esto tienen la misma forma de pensar que los fariseos. ¿Por qué los fariseos hacían esto? ¿Y por qué los católicos hacen esto el día de hoy? Porque ellos entienden, ¿cierto?, que la palabra de Dios tiene que ser interpretada conforme la tradición. ¿Ah? Entonces, en sí, el, el fin o el objetivo, o mejor no, la causa, mejor dicho, la causa de colocar la tradición por sobre la palabra de Dios, ¿cierto? La causa está en un afán de interpretar, ¿ya? Y de aclarar, ¿ah? De poder establecer, ¿cierto?, de mejor manera lo que dice la palabra de Dios. Esa es como una causa buena, pero lo que se consigue es que la palabra de Dios se termina oscureciendo. La palabra de Dios en la práctica llega a ser una cosa pactada, ¿ah? Una cosa consensuada, ¿ah? Que las partes en la práctica con las distintas tradiciones y distintas opiniones de distintas personas, a la larga se va llegando a un consenso, ¿ah? En esto estamos de acuerdo. Es como lo que pasa con los políticos, ¿cierto? Los políticos eh, en algún momento se ponen de acuerdo y a veces las leyes que sacan, ¿ah?, o las normas que establecen eh, no son muy eficaces porque son un conjunto de cosas en las cuales todos están de acuerdo. Entonces, eh, eso pasa con la Iglesia Católica, eso también pasó con los fariseos. Se coloca la tradición al mismo nivel o sobre la palabra de Dios porque su afán es explicarla. Pero en la práctica lo que sucede es que la terminan oscureciendo, se termina ocultando y se termina a llegar a prácticas que son totalmente contrarias a la palabra de Dios. Y también lo que va sucediendo en la práctica, que en el fariseo es muy notorio, y en la Iglesia Católica también, es que se establece un monopolio. ¿Ah? El monopolio de la verdad, el monopolio de la interpretación reside, ¿ah?, en el magisterio, dicen los católicos, ¿cierto? Dice la Iglesia Católica, en el magisterio de la Iglesia. ¿Ah? Nosotros somos la reserva, ¿ah?, de alguna manera, la reserva, y recibimos nosotros el depósito de la palabra de Dios, nosotros lo hemos recibido y nosotros lo administramos. ¿Ah? Y de alguna manera los fariseos también hacían algo parecido. Ellos recibían, ellos se creían, ¿cierto?, depositarios o receptores de la palabra de Dios para poder administrarla. ¿Ah? Y ellos hacían esta diferencia. Por ejemplo, cuando los fariseos le dicen al Señor Jesucristo que esta gente, le dicen, esta gente que no conoce la ley, maldita es. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ellos son malditos, porque desconocen la ley de Dios, pero nosotros la conocemos. ¿Ah? Y nosotros la aplicamos y la interpretamos. Entonces, este afán de colocar las tradiciones de los hombres por sobre la palabra de Dios puede tener un origen, hermano, por decirlo así, bueno, pero como está contra la palabra de Dios, a pesar de que sea con una buena intención, eso termina degenerando en una cosa corrupta, en una cosa perniciosa y en una cosa que termina ocultando la palabra de Dios. Entonces, nos encontramos, ¿cierto? Por ejemplo, lo que nosotros siempre destacamos como pentecostales en contra de la Iglesia Católica, que ellos adoran imágenes, ¿no? Por supuesto que un católico le va a decir, nosotros no adoramos imágenes, nosotros las veneramos, ¿no? Y le van a hacer un montón de disquisiciones y silogismos filosóficos para decir que venerar no es lo mismo que adorar. Pero lo que uno ve desde fuera, ¿cierto?, es lo mismo. ¿Ah? A pesar de que internamente ellos pueden hacer todo un razonamiento, inclusive hasta filosófico, para decir no es lo mismo, pero es como la canción esa que uno, ¿cierto?, que tiene patas de león, tiene cola de león, tiene dientes de león. Y ellos le van a decir, pero no es un león. Pero en la práctica, en los hechos, es absolutamente igual. ¿Ah? Entonces, y ellos se justifican esto por la tradición de la iglesia. ¿Ah? Y ellos están súper claros que
mandamiento expreso en la palabra de Dios que eso no se puede hacer. Pero vemos a este Papa, ¿cierto? Y el anterior, tantas veces besándole los pies a una imagen de María, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, ese tipo de cosas, hermanos, a las, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la palabra de Dios es la que está por sobre todas las cosas. La palabra de Dios es la que tiene autoridad. La palabra de Dios, hermano, es la que tiene que brillar. Y no son nuestras tradiciones y no son nuestras opiniones sobre la palabra de Dios las que tienen que imperar. ¿Ah? Y es por eso, hermano, que nosotros tenemos que estudiar y amar y valorar la palabra de Dios y no oscurecerla con nuestras opiniones ni con tradiciones de hombres. ¿Ah? Por supuesto que cada iglesia tiene sus costumbres, tiene su forma de hacer las cosas, pero tenemos que nosotros llegar a un punto en que eso nosotros no podemos imponerlo por sobre la palabra de Dios. ¿Ah? Hay, por ejemplo, eh, hay cosas que Dios, mis hermanos, revela, eh, por ejemplo, en un servicio, hay cosas que el Espíritu hace nacer en los que están, por ejemplo, dirigiendo un servicio o los que están predicando, ¿cierto?, en el servicio y que de repente pueden cambiar toda la forma del servicio. ¿Ah? Entonces nosotros no podemos colocarlo y decir, no, es que esto no puede ser así, es que el servicio se tiene que hacer de esta manera. Hay cosas, mis hermanos, por supuesto, que el Espíritu de Dios cambia. ¿Ah? Entonces, a veces, mis hermanos, los predicadores o los que están coordinando tienen un sentir de Dios, a veces el jefe de coro tiene un sentir de Dios y dice, no, esto hay que hacerlo de manera distinta. ¿Ah? Y nosotros como iglesia, ¿cierto? Como iglesia matriz, podemos decir que tenemos esa sensibilidad, cuando a veces Dios nos cambia la pauta. ¿Ah? Pero, ¿y por qué hacemos eso, hermano? Porque nosotros creemos, ¿cierto?, que nuestro Dios es un Dios vivo. ¿Ah? Y que su palabra es la que tiene mayor importancia, es su voluntad la que tiene relevancia, y no a veces nuestra pauta, y no nuestra manera muchas veces de, como nosotros entendemos que tenemos que adorar y servir a Dios. Que Dios nos ayude en esto, hermano, y nos dé entendimiento en estas cosas, de que no podemos colocar nuestras costumbres, nuestras tradiciones por sobre la palabra de Dios, a pesar de que el objetivo sea muy bueno. ¿Ah? A pesar de que el objetivo pueda, o la causa, ¿cierto? La motivación sea una motivación con buenas intenciones, porque si empezamos a colocar nuestra costumbre, nuestra tradición, mis hermanos, lo que empieza a suceder es que lo que antes era vivo, ¿ah?, comienza a morirse. ¿Ah? Lo que antes daba fruto, hermano, ya no da fruto, hermano. ¿Ah? Y nos acordábamos con las hermanas Dolco de la escuela dominical, cuando el presidente Piñera o alguien de los ministros del presidente Piñera, creo que iban a recibir a una autoridad, no sé si el rey de España, a alguien importante, y empezaron a colocar naranjas en el patio de los naranjos, y las amarraron ahí de los árboles para que se vieran bonitos. Esas son las tradiciones de hombres. Son cosas colgadas, que tratan de simular vida, pero nosotros tenemos que saber que la vida espiritual viene de la palabra de Dios, viene de arriba y no de acá de la tierra, ¿no? De las cosas que nosotros podamos inventar. Y a tal punto, hermanos, si nosotros insistimos por este camino de colocar tradiciones de hombre, si nosotros insistimos por ese camino, ¿ah?, en la práctica lo que vamos a terminar haciendo no es solamente ocultar la palabra de Dios, sino es también negarla, que era el caso que hacían los fariseos. El Señor les recuerda la profecía de Isaías, que lo que Isaías dijo para su generación también se podía decir para los fariseos que estaban presentes en la época del Señor, que este pueblo de labios me honra, ¿no? Pues en vano me honran, dice, ¿no? Su corazón está lejos de mí, porque enseñan como doctrinas mandamientos de hombre, ¿no? Lo que enseñan como mandamientos de Dios son doctrinas de hombre. ¿Por qué? Porque lo que ellos enseñaban iba contra la palabra de Dios. ¿Cómo uno puede honrar a Dios? ¿Cómo uno puede amar a Dios? Desobedeciéndole. ¿Ah? A ese punto llega eh, la confusión de colocar primero la tradición de los hombres por sobre la palabra de Dios.
Llega a tal punto que la palabra, lo que dice la palabra, la tradición lo niega. ¿Ya? Entonces, para un ejemplo tan patente como el que nosotros conocemos de la Iglesia Católica, ¿cierto? Ellos dicen que no, ellos saben que no se puede hacer imágenes, ¿ah? Ellos saben, por ejemplo, y conocen los sacerdotes católicos, conocen, mis hermanos, la visión, por ejemplo, que tuvo Juan en el libro de Apocalipsis, ¿cierto? El ángel que conversaba con Juan, el apóstol Juan se postró, ¿ah? Y el ángel le dice, no hagas eso, ¿ah? Sino solamente adora a Dios. Yo soy consiervo tuyo. ¿Ah? Ellos eso lo tienen súper claro, a pesar de porque hermano, si una cosa tenemos clara es que los ángeles son majestuosos, ¿ah? Son cosas serias, hermano. ¿Ah? En realidad, si nosotros viéramos a un ángel, a lo mejor nosotros podemos reprochar a Juan el evangelista o Juan el teólogo de cómo él se inclinó, pero es que si nosotros viéramos a un ángel, a lo mejor tendríamos la misma idea de postrarnos, porque es algo tan, tan, tan excelso, hermano, algo tan fuera de nuestra mente, que seguramente nos postaríamos. Pero como esto era un ángel de Dios, aconsejó, o sea, no aconsejó, sino que enseñó a Juan que lo que él estaba haciendo estaba equivocado, porque hay uno solamente al que se debe la honra, que es a Dios. Entonces, los católicos, sabiendo eso, hermano, ante una cosa menos majestuosa que un ángel, ¿ah? Que es una figura de yeso o de piedra o de madera, ellos se postran y le rinden culto como si fuera igual a Dios. Entonces, la tradición termina negando, espérame que se me... Los sacerdotes, ¿cierto? Con su tradición terminan negando la eficacia de la palabra de Dios. Y eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque a veces por nuestra costumbre, la palabra de Dios es ineficaz y nuevamente, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no obedecemos su palabra? ¿Ah? Y cuando al Señor le preguntan cuáles son los mandamientos más importantes, ¿cierto? Él dice, amarás al Señor tu Dios, el resumen de la ley, ¿ah? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu entendimiento. Y el segundo mandamiento es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ah? Y el apóstol Pablo dice, toda la ley se resume en esto, en el amor. Entonces, sabiendo estas cosas los fariseos, cómo le enseñan a la gente decir, si tu padre o tu madre te pide ayuda, ¿ah? Basta, oye, si tu padre, si tu papá, si tu mamá te pide un saco de harina, ¿ah? Si te pide un saco de cebolla, ¿ah? Basta con que le digas esto con lo que yo te puedo ayudar, está dedicado a Dios. Y por esa sola palabra ya eres libre de ayudar a tu padre o a tu madre y ya no estás obligado a hacerlo. ¿Ah? ¿Cómo era posible que los fariseos enseñaran esto? Siendo que la palabra de Dios en distintas partes se manifiesta que el cumplimiento de ella es el amor, el amar a Dios y el amar al prójimo. Entonces, a ese punto llega la oscuridad de estas personas y, como decíamos en la escuela dominical con las hermanas Dorcas, yo desconozco, hermano, no puedo decir que sea un entendido en la historia, pero desconozco de un pueblo que su élite intelectual haya llegado a ese punto de elaboración, hermanos, de un precepto tan pernicioso y tan malvado. ¿Ah? Yo no desconozco si existe, hermano, porque este mandamiento de ayudar a los padres es algo que está en todas las culturas. ¿No? Es algo, tal vez, hermano, mire, la, la costumbre que tenían o que tienen, bueno, no sé si la tendrán todavía, los esquimales, por ejemplo, de dejar morir a los ancianos y abandonarlos cuando ya no se podían valer por sí mismos, eh, podría, pero ni aún así, hermano, se asemeja a este grado de fineza intelectual de poder crear una norma de que a usted lo desligaba de su obligación de atender a su padre, pero hecha esta norma o hecha esta tradición con una finura, con una fineza, hermano, de poder liberar a la persona, de cumplir la palabra de Dios y poder agradarse a sí mismo. Y, como le digo, me costaría encontrar ejemplos de una cultura que llegara a ese nivel de,
hermano, de perversidad, de una perversidad, de una maldad tan fina, tan detallista, para liberar a las personas de obligación de amar a sus padres y a su madre, ¿cierto? De poder ayudarla en sus necesidades. Entonces, que Dios nos libre a nosotros, hermanos, de colocar por sobre todas las cosas nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Y yo dice, la Iglesia Católica. O uno puede pensar, esto tiene que ver con el conjunto de la Iglesia. Pero retomemos este punto, hermano, que a veces nuestras tradiciones tienen que ver con la forma en que nosotros interpretamos las cosas, a veces con las cosas en que nosotros, a pesar de que todavía estamos en la iglesia, todavía estamos aplicando formas de vivir, formas de interpretar las cosas conforme a lo que hace el mundo. ¿Ah? El que me la hace, me la paga. ¿Ah? O esto, ¿cierto? Voy a tratar de buscar cualquier forma, hermano, de decir, no, esto no se puede perdonar, esto no tiene perdón de Dios. De repente, hermano, es que no somos incapaces de colocar la otra mejilla o somos incapaces de perdonar. Cuando nosotros empezamos con ese pensamiento, estamos siendo semejantes a los fariseos, que estamos colocando nuestra opinión por sobre lo que dice la palabra de Dios. Ese es básicamente el enfrentamiento que el Señor tiene, ¿cierto?, con los fariseos. Y el versículo 10 dice, y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. El Señor parece, a lo que estamos viendo, o sea, que el Señor llama a la gente que se acerque, porque los fariseos que estaban ahí, seguramente los fariseos rodearon al Señor y la gente, reconociendo que eran fariseos, de alguna manera por un grado de respeto a lo que significaba ser un fariseo, porque ellos eran considerados una autoridad dentro del pueblo de Israel, la gente, el pueblo llano, se hicieron un poco al lado para dejar, bueno, aquí hay maestros, y entre ellos conversan. Entonces la gente como que se apartó un poco y seguramente los fariseos hicieron un círculo alrededor del Señor y de sus discípulos para confrontarlo. Entonces, cuando el Señor, hermano, les rebate con la palabra de Dios y lo expone, los hipócritas que ellos eran, mis hermanos, o los fariseos se fueron, o los fariseos se quedaron ahí pensando, mis hermanos, y el Señor llama a la gente para que venga a escuchar. Ahí yo me recuerdo mucho esto, hermano, cuando en un examen en la universidad un compañero contestó una pregunta totalmente equivocada, totalmente equivocado. Entonces, eh, es como que si el profesor hubiera preguntado, no sé, como que si el profesor le hubiera preguntado qué es la Biblia, y él le dijo, mire, la Biblia es cuando pasa esto. Nada que ver, pues. Entonces, ¿qué es lo que hizo el profesor? A ver, le dijo, silencio. Y levantó la mano y a toda la sala, que éramos como 100 compañeros que estábamos ahí, por favor, silencio. Todo silencio. Quiero que escuchen lo que nuestro compañero va a decir. Por favor, señor, vuélvalo a repetir, pero más fuerte para que todos lo escuchen. Todos los que estábamos ahí nos dimos cuenta que el profesor lo que quería hacer era que poner en evidencia lo necio que había sido mi compañero. Y lo hizo repetir como 3 veces. Pero él nunca cayó. Él siempre pensó que lo estaba haciendo bien. Y le dijo, es tan burro lo que usted ha dicho, es tan tonto lo que usted ha dicho, que se lo estoy haciendo que usted lo repita y que sus compañeros lo escuchen para que nunca más lo vuelva a decir, para que nunca más lo repita, lo tonto y lo leso que ha sido. Entonces, tal vez el Señor hizo esto, vengan a escuchar, vengan, acérquense para que vean lo necio que es esta gente. Puede ser eso, o que físicamente las personas se hayan apartado también por respeto a los fariseos. Ahora, llamando a la multitud, les dijo, oíd y entender. Qué importante, mis hermanos, que nosotros podamos oír y entender. A veces oímos y no entendemos. Nos entra por un oído, ¿cierto? Nos sale por el otro. A veces, hermano amado, no estamos oyendo, pero nuestro corazón o nuestra mente está en otra parte.
Y a veces pasa lo contrario, hermano. A veces no queremos oír, pero entendemos. ¿Ah? Y esto puede pasar a veces, hermano. Esto puede pasar a veces con los que a veces son más viejos o tienen más experiencia, ¿ah? O son más letrados en la palabra de Dios. ¿Ah? Entonces, un predicador joven, ya, lectura del predicador joven, el hijo pródigo. Entonces, el predicador viejo, ya, yo ya sé lo que iba a decir. Yo ya sé por dónde la va a tomar. ¿Ah? Yo ya sé la enseñanza que va a dar. Entonces, no quiere oír, porque ya él ya desarrolló el mensaje en su corazón. ¿Ah? Pero si nosotros actuamos así, hermano, en la práctica le estamos cerrando la puerta al Señor. Porque cuando se expone la palabra de Dios, nosotros tenemos que oír y entender. ¿Ah? Oír y entender. Que Dios nos ayude en este punto, hermano, porque eh, cierta persona una vez le dijo a nuestro obispo: ¿qué voy a ir a la escuela dominical? ¿Qué me van a enseñar estos cabros a mí? ¿Qué me van a enseñar estos cabros de la escuela dominical si yo llevo años en el Evangelio? Y nuestro obispo, con mucha ternura, le dijo: no, pero es que la cosa no es así, le dijo. ¿Ah? Y la persona, lo bueno que le escuchó, y le dijo: verdad, tienes razón. ¿Ah? Porque a veces nosotros pensamos, ¿cierto?, que las sabemos todas. Entonces entendemos, pero no queremos oír. ¿Ah? Pero ese entendimiento, hermano, eh, tiene que producirse por oír la palabra de Dios. Y si el Señor le da gracia al hermano que está predicando, siempre va a poder rescatar algo que nosotros no hemos visto, o a lo mejor nos va a hacer recordar algo que nosotros habíamos pasado por alto. Tenemos que tener en cuenta este punto, que tenemos que oír y entender, y que el Señor nos ayude a nosotros, mis hermanos, a poder hacer como esta gente que el Señor llamó, que podamos oír y entender y hacer ambas cosas, hermano. Ahora, por supuesto que el Señor, cuando dice oír y entender, el Señor está preparando a la gente, ¿cierto? Porque lo que Él va a decir es una palabra también solemne, ¿ah? Porque lo que Él va a decir es algo importante. Entonces, y efectivamente así lo es. No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Los fariseos, ¿cierto? No vamos a entrar mucho en detalle en el versículo 11 porque más adelante se lo va a explicar, pero los fariseos habían cuestionado y reprochado al Señor porque sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer pan. ¿Ah? Y por supuesto, ese lavamiento de manos tenía un significado ceremonial para los judíos, hermano. De hecho, en los libros de las tradiciones de los judíos, en el Talmud, hay todo un capítulo con respecto al lavamiento de las manos. ¿Ah? Y por qué lo hacían. Algo vimos la otra vez, ¿cierto? Que ellos siempre evitaban contaminarse, y que si cualquier cosa contaminada, hermano, entraba a su boca, contaminaba su cuerpo. Entonces ellos, en el afán de buscar una pureza ceremonial, constantemente se lavaban las manos a pesar de que las manos estuvieran limpias. Este tema de lavarse las manos no era un asunto de higiene. Ellos desconocían, hermano, los discípulos, los fariseos desconocían la existencia de los microbios, de la contaminación, hermano, higiénica que nosotros conocemos el día de hoy. Para esas cosas ellos no existían. Así que su punto siempre fue algo ceremonial, ¿ya? Fue algo ceremonial y era una exigencia que ellos hacían, y por tanto terminaban amargando a la gente. Ahora, pero este es el punto. Nosotros conocemos la existencia de los microbios, nosotros conocemos la existencia de las bacterias. Nosotros seguramente hemos conocido casos de personas que se han enfermado por comer con las manos sucias. Toman dinero, toman monedas, mis hermanos, y después están comiendo y después están con una enfermedad estomacal. Eso nosotros lo hemos visto un montón de veces. Y aquí el único que sabe esto, en este capítulo 15, el único que sabe esto de la existencia de los microbios es el Señor. Él lo sabe. Él sabe que existe hay una vida biológica mínima, ¿cierto? Que son las bacterias, los microbios y todas esas cosas.
Y el Señor, sabiendo eso, dice, no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, ¿ah? Sino lo que sale, ¿cierto?, de la boca del hombre. ¿Ah? No es lo que entra en la boca lo que contamina. Hermano, este punto nosotros tenemos que tener bien en claro. Si nosotros sabemos que una bacteria que entra en nuestra boca, que algún microbio, que alguna enfermedad, que algún virus que pueda entrar por nuestra boca, mis hermanos, nos puede causar gran daño, ese gran daño, o esas molestias, o esas enfermedades, mis hermanos, no es nada comparado con la inmundicia y suciedad, mis hermanos, y el daño que sale de nuestra boca, de nuestro cuerpo hacia afuera. ¿Ah? Es decir, sabiendo, mis hermanos, lo grave que son las enfermedades físicas, producto, mis hermanos, de la existencia de bacterias, microbios, de virus y tantas cosas, mis hermanos, que están en el aire, lo más contaminado y lo más sucio, mis hermanos, y lo más pernicioso y lo más enfermo es lo que sale de cada uno de nosotros. ¿Ah? Y eso, mis hermanos, el Señor lo dice sabiendo y conociendo, hermano, la existencia de estas cosas. ¿Ah? Que Dios nos ayude en este punto, hermano. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y no quisiera extenderme más sobre el versículo 11, hermano, porque el Señor después lo va a explicar en detalle más adelante. Pero tengamos en cuenta eso, hermano, que el Señor, sabiendo que los microbios, las bacterias, hermano, y tantas cosas que hay que pueden estar en nuestras manos, en nuestras uñas. ¿Ah? Usted, no sé, los papás han ido a la famosa cesárea o han estado en un quirófano, hermano, cómo los médicos se dan las manos. ¿Lo ha visto usted? ¿Ah? Toman un cepillo, hermano, y empiezan una uña por uña a limpiarse la uña, a limpiarse las manos, y se toman su tiempo, hermano, no es como de repente uno se lava las manos así en 3, 4 segundos, no, el médico se toma su tiempo, hermano, y está harto rato bajo el agua, y con harto jabón, y con una escobilla. ¿Ah? Hay todo un protocolo que ellos aplican para lavarse las manos. ¿Por qué? Porque todas estas cosas pueden causar gran daño en el cuerpo físico de las personas. Pero vuelvo a repetir, eso no es nada comparado con el daño, mis hermanos, que sale de nuestro pecado y de nuestro corazón y de nuestra naturaleza pecaminosa. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y es por eso, hermano, que ya que decimos esto, tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. ¿Ah? Tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. ¿Ah? El Señor después lo va a explicar y todo, pero si no, solamente lo queremos reducir al hablar, tenemos que tener cuidado de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros decimos. Ah, si nuestras palabras son de edificación, si nuestras palabras son de consuelo, si nuestras palabras son para exhortar, para animar, mis hermanos, son buenas palabras. Pero si no es así, hermanos, tenemos que tener en cuenta lo contagioso, o lo pernicioso que estamos haciendo. Por eso que Dios nos libre de esto. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Una de las formas que nosotros tomamos para introducirnos en este capítulo 15, ¿cierto?, es hacer esa comparación entre aquellas personas que se acercan a Jesús y obtienen bendición y aquellas personas que se acercan al Señor y obtienen un reproche. Y aquí nosotros vemos las características de estas personas que se acercan a Jesús de manera vana, como él dice, me honran de vana manera, o en vano me honran. Es decir, se acercan al Señor o ellos se pueden llenar la boca alabando al Señor, pero su corazón está lejos del Señor. Y una de las manifestaciones de estas personas es la siguiente, mis hermanos, que no pasan la palabra de Dios, hermano. No la toleran. ¿Ya? Ellos se ofendieron. ¿Ya? Se ofendieron con la palabra del Señor. ¿Sobre qué se ofendieron? ¿Ah?
pienso yo, mis hermanos, que se ofendieron no por la parte en que el Señor dice que lo que entra ¿cierto? Lo que entra en la boca, eso no le contamina. Yo no pienso que se hayan ofendido por eso, hermano. O tal vez sí, tal vez les dolió mucho. Les dolió mucho, ¿cierto? Que el Señor, porque Marcos, en el Evangelio de Marcos, si usted lee esta historia en Marcos capítulo 7, ahí el Señor aprovecha de hacer limpios todos los alimentos. ¿Ah? Pero yo creo que la preocupación de los fariseos no era tanto eso, de que el Señor eh, como que eh, como que el Señor replanteara, ¿cierto?, todo lo que tenía que ver con los alimentos puros e impuros, sino lo que lo ofendió a los fariseos, mis hermanos, es lo que decíamos la otra vez, que el Señor les dio donde más les dolía a ellos, ¿ah? Que ellos eran hipócritas y que su interpretación de la ley y de la palabra de Dios era totalmente errónea y era totalmente, mis hermanos, perversa. ¿Ah? Ahí, mis hermanos, ese retrato que el Señor hace de los fariseos es algo que ellos no quieren ver. ¿Ah? A ellos les ofende gravemente, hermano, ¿ah? Lo que el Señor ha dicho de ellos. ¿Ah? Los trató de hipócritas, es decir, de personas fingidas, que fingen, ¿cierto?, santidad, que fingen limpieza ceremonial, que fingen y se preocupan, ¿cierto?, de colar el mosquito, pero dejan pasar el camello. ¿Ah? Entonces, ellos fingen un montón de cosas, pero en la realidad, mis hermanos, son unos hipócritas, mentirosos, y que se llenan la boca de Dios, pero Dios está lejos de ellos. Entonces, ellos se ofendieron. ¿Ah? ¿Y cómo es que se habrán ofendido? ¿Cómo es que porque los discípulos le dicen, ¿cierto? ¿Sabes que los fariseos se ofendieron? ¿Ah? ¿Cómo es que se habrán enterado, los hermanos? ¿Qué gesto habrán hecho los fariseos? Habrán movido su cabeza, habrán dicho algunas palabras en contra del Señor, ¿cierto? Habrán hecho, mis hermanos, su cara se les habrá transformado, se les habrá cambiado, pero los fariseos se ofendieron, ¿ah? Y no recibieron la palabra del Señor. Aquí nosotros también tenemos, hermanos, una manifestación de las personas que están cerca del Señor, pero de manera fingida, no de manera beneficiosa, no de manera provechosa, no para honrar y para adorar a nuestro Dios, sino que para honrarse y llamarse a sí mismo. ¿No? Cuando son confrontados con su pecado, hermano, las personas terminan yéndose. ¿No? Cuando son confrontados con su pecado, hermano, se ofenden y se enojan. Cuando son puestos en evidencia conforme a la palabra de Dios, no pueden soportar, no pueden tolerar, hermano, y por tanto se ofenden y se van. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y aquí también tenemos otra manifestación de estas personas que se alejan de Dios, mis hermanos, o que estando cerca de Dios, no toleran y no aguantan la palabra de Dios. Que la única manera, mis hermanos, de estar cerca de Dios es que el Señor te haya plantado ahí. No hay otro, hermano. Entonces, los fariseos se habían acomodado en el huerto de Dios, se habían acomodado, hermano, y se habían adueñado, ¿ah? Porque ahí esta palabra, cuando el Señor dice, toda planta que no plantó mi Padre, ¿ah? Toda planta que no plantó mi Padre, esa palabra planta, tal vez la manera más, o la mejor traducción sería todo plantío, ¿ah? Todo huerto, ¿ah? No hace referencia a una planta sola, sino que a un conjunto de plantas. Entonces, todo huerto, ¿cierto?, que no plantó mi Padre va a ser desarraigado. Toda planta, entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que sucedió con los fariseos? Que ellos se plantaron en el huerto de Dios. ¿Ah? Ellos se colocaron ahí y en la práctica terminaron adueñándose. ¿Ah? Esto se parece mucho, ¿cierto?, a la parábola de la viña, ¿cierto? De aquellos que el Señor cuenta que ellos arrendaron la viña, pero después no querían pagarlo el arriendo,
¿Y qué es lo que hacían ellos? A todos los que el dueño de la viña enviaba, ellos los mataban o le hacían daño y los mataban. Al último, el dueño de la viña mandó a su hijo y también lo mataron, diciendo, si matamos al heredero, la viña va a ser de nosotros. Entonces, mis hermanos, esto sucede con las personas y una manifestación también, hermano, eh, de los falsos maestros, hermanos, que se terminan adueñando, ¿cierto?, del pueblo de Dios, porque como ellos manejan la verdadera interpretación de la palabra de Dios y manejan, mis hermanos, y colocan sus tradiciones y colocan sus opiniones por sobre la palabra de Dios, ellos se adueñan, ¿ah? Y se creen dueños, mis hermanos, de la iglesia y se creen dueños de las cosas de Dios. Eh, en la escuela dominical con las Dorcas veíamos este punto, hermano, también podíamos meditar con respecto a los fariseos, que también es una señal de los falsos maestros, hermano, que las personas que se guían por los falsos maestros, mis hermanos, terminan peor que como estaban antes. Y esto yo lo he visto muchas veces, mis hermanos, en muchas personas, que se dejan llevar por ciertos maestros, por ciertas personas, y después, mis hermanos, su estado es peor. ¿Por qué decimos esto? Y el Señor lo va a decir, lo reitero en la lección del día de hoy. ¿Por qué decimos esto? Porque la palabra de Dios dice claramente, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Y eso, mis hermanos, ¿qué significa? Que en la desobediencia hay una maldición. Y los fariseos que enseñaban, no hay maldición, no te preocupes, no hay maldición. No honres a tu padre y a tu madre porque tú dedicando esto a Dios vas a quedar libre de la maldición. Pero nosotros sabemos que esa gente estaba siendo maldita porque desobedecía a Dios. Entonces, mis hermanos, no eso nosotros nos sirve para decir que los falsos maestros, estos guías de ciegos, mis hermanos, hacen que las personas que los siguen terminen peor a como estaban al principio. Eso también es un indicador, hermano. ¿Ah? Y no se trata de que estén peor ni económicamente, ni peor, mis hermanos, eh, eh, en tantas cosas, ¿ah? En temas de salud, no se trata de eso, sino que moralmente están peor. ¿Ah? Moralmente están peor. ¿Ah? Que se divorciaron, que son homosexuales después, que son pedófilos, y eso, por ejemplo, aquí la Iglesia Católica, usando una palabra del campo, nos da cancha, tiro y lado. ¿Ah? Tienen, pero para decirle un montón de veces, oye, la iglesia está llena de este tipo de gente, ¿por qué? Porque se dejaron guiar por maestros que no son conformes a la palabra de Dios y que el Padre no los ha plantado. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Mire, sobre este punto, para aquellos que se adueñan de la iglesia o se adueñan del pueblo de Dios de manera ilegítima, ¿ah? Tercera de Juan, mis hermanos, ¿ah? La tercera carta de Juan, en el versículo 9, ¿cierto? Tenemos la historia que nos cuenta el apóstol sobre Diótrefes. Ahí en tercera de Juan, en el versículo 9, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieran recibirlos se los prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Entonces, una de las manifestaciones, hermano, de los falsos maestros, de aquellos maestros, mis hermanos, que causan daño en la iglesia del Señor, es que ellos se adueñan, mis hermanos, de la iglesia. Y aquí nuevamente, hermano, discúlpeme que me caiga, me repito en este punto, pero eh, la iglesia católica antiguamente usaban ellos esta palabra de sus obispos y cardenales. Ellos son los príncipes de la iglesia. ¿Ah? Y nosotros en la universidad, y yo viví en un lugar donde estábamos
un gran grupo de estudiantes, hermano, y como a veces los alimentos en la universidad escasean, y cuando había un buen plato de comida, hermano, todos lo disfrutábamos, y cuando me veían comer a mí un buen plato de comida, me decían, estás comiendo como un príncipe de la iglesia. ¿No? Lo decían porque yo era cristiano y porque lo que estaba comiendo era un verdadero manjar en aquellos momentos. ¿No? Entonces, ellos, los católicos, usaban esta palabra, no sé si la usan en el día de hoy, pero ellos son los príncipes de la iglesia, ¿no? Como referencia a su estado de que ellos son personas importantes, ¿ya? Que Dios nos libre de esto, hermano, que Dios nos libre de esto, porque ¿qué es lo que va a pasar con estas personas, cierto? Que han plantado, se han plantado, mis hermanos, en el huerto de Dios y se han adueñado de él, ¿no? O se han hecho espacio, mis hermanos, de manera ilegítima. El Señor los va a desarraigar. ¿Se acuerda cuando veíamos nosotros la parábola de la perla de buen precio? Perdón, la parábola del tesoro escondido. ¿Ah? El hombre se encontró un tesoro, se alegró, lo volvió a enterrar, mis hermanos, y compró el fondo. No se quedó con el tesoro, porque el tesoro, mis hermanos, que el Señor lo hace semejante al reino de los cielos, toda esta historia es semejante al reino de los cielos, porque el hombre, mis hermanos, adquirió ese tesoro al comprar el fondo. ¿Por qué? Porque era la única manera legítima de hacerse dueño de ese tesoro. Así también, mis hermanos, el reino de los cielos y todas las cosas de Dios, mis hermanos, hay que adquirirlas de manera legítima. Nuestra posición en la iglesia, nuestro lugar en la iglesia, mis hermanos, no es la banca, ¿ah? Y no es el cargo que nosotros tengamos en la iglesia. Nuestra posición en la iglesia, nuestro lugar en la iglesia, es que nosotros tenemos que ser plantados y ubicados en ese lugar por nuestro Padre Celestial. De lo contrario, mis hermanos, así como los fariseos, así también, mis hermanos, nosotros, si es que estamos de manera ilegítima en las cosas de Dios, vamos a ser desarraigados. Así también, como la parábola que también estudiamos, ¿cierto? La parábola del trigo y la cizaña, ¿ah? En que en su momento el dueño del campo le dice, ¿cierto? A su gente, a su siervo, llegará el momento en que esta gente va a ser desarraigada, ¿cierto? Va a ser separado el trigo de la cizaña, ¿ah? Y la cizaña va a ser quemada en el fuego. Entonces, por eso el Señor, mis hermanos, y de alguna manera corta la discusión con los fariseos diciendo allí ya no hay más tiempo que perder con esta gente. Ellos están totalmente cegados, obcecados, ¿ah? Y toda planta que no plantó mi padre, y en el griego, mis hermanos, en el griego, aquí se pierde un poco la traducción, pero en el griego como que el Señor dijera, toda planta que no plantó mi padre, el celestial, ¿ah? Dice, el celestial será desarraigada, ¿ya? Y esa planta entonces, hermano, que nuestro Padre, el celestial no plantado, es una planta, recordemos este punto, que se ofende con la palabra de Dios, que es sabio en su propia opinión, ¿cierto? Y siempre, mis hermanos, termina esa planta como queriéndose adueñar de la iglesia, de los hijos de Dios, y siempre, hermano, nunca busca, hermano, servir a los demás. Recuérdese lo que el Señor dice con respecto, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes quiere ser el mayor de sus hermanos, quiere ser el principal? Sirvan los demás, ¿no? Pero eso no sucede con este tipo de personas. Y por último, hermano, el Señor dice, déjenlos, ¿no? Déjenlos. Como que el Señor dije, déjenlo irse, que se vayan, ¿ah? Y termine que el Señor está diciendo, no sigan su enseñanza, ¿ah? No, no, no se asocien con ellos, déjenlo, ¿ah? Y reiteramos este punto, porque ellos son guías de ciego, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Siempre, hermano, lo que reiterábamos antes, siempre cuando hay un falso maestro como un fariseo, las personas que lo siguen moralmente terminan peor. Que Dios nos libre, hermano, ¿ah? Que Dios nos libre de esto, hermano, y es por eso que nosotros tenemos que procurar en todas estas cosas, ¿cierto? Ser verdaderos, ¿ya? Ser verdaderos, mis hermanos, y que a nosotros en la iglesia, ¿ah? No haya traído el Señor. ¿Mm?
Y que en nosotros, hermano, esté esa inquietud, esa inquietud. Porque a veces nosotros, hermano, si el Señor nos ha llamado, mire, va a pasar esto. Y con esto voy a terminar. Samuel, Samuel. ¿Ah? ¿Y qué es lo que hacía el niño? Iba donde el sacerdote y le decía, heme aquí, siervo, y aquí estoy. ¿Me llamaste? ¿Ah? A veces, mis hermanos, el Hijo de Dios piensa que el hombre lo está llamando. A veces el Hijo de Dios piensa, hermano, que es la iglesia la que lo llama. Pero hay un momento en que el Hijo de Dios descubre que la iglesia o el pastor o el predicador solamente fue un instrumento. ¿Ah? Y ahí, hermano, podemos decir muchas cosas malas de ese hombre llamado Elí, de ese sacerdote. Pero el hombre fue, en este punto, fue muy sabio. Mira, cuando vuelva a escuchar la voz, di, heme aquí, tu siervo oye. ¿Ah? Heme aquí, Señor, tu siervo oye. Porque el que te está llamando no soy yo, es el Señor. Y un verdadero siervo de Dios, un verdadero profeta, ¿ah? Alguien que ha sido puesto por el Padre, va a ser algo bastante... Si este hombre, mis hermanos, que fue condenado, hizo algo correcto, con mayor razón, un verdadero hijo de Dios, le va a decir a la persona, no te estoy llamando yo, sino que el que te ha llamado es el Señor. Y ese conocimiento, todo hijo de Dios, hermano, en algún momento, más temprano, en alguno, más tarde en otro, pero si uno ha sido puesto por el Padre en la iglesia, ese conocimiento, mis hermanos, va a estar en cada uno de nosotros. ¿Ya? Que Dios nos ayude, hermano, y tengamos, en este punto tengamos entendimiento, hermano, porque las cosas del Espíritu, la iglesia es espiritual, y las cosas, mis hermanos, tienen que nacer del Espíritu de Dios. No, no por un hombre, no por un rito, no por una, hermano, eh, por una tradición humana, sino que tiene que ser establecido por el Padre, por el Celestial, que Él nos coloca en su reino, mis hermanos, y somos, como dice el apóstol Pablo ahí en Corintios, somos labranza de Dios, edificio de Dios, no hecho de mano, mis hermanos, sino que hay alguien, ¿cierto? Hay alguien que siembra, hay alguien que riega, pero el crecimiento y por tanto la gloria, toda la gloria es de Dios. Así que este reino al cual nosotros estamos participando, la única manera legítima de estar en él es si el Señor nos ha puesto ahí. Y la manera legítima, si Dios nos ha puesto ahí, mis hermanos, ¿cómo sabemos nosotros eso? Es porque hemos nacido del Espíritu de Dios. ¿Y cómo sabemos eso si hemos nacido del Espíritu de Dios? Porque hemos creído en su Hijo Jesucristo, mis hermanos. ¿Ah? Y hemos recibido, mis hermanos, un reino inconmovible, invisible. ¿Ah? Y estamos esperando, mis hermanos, el rescate, ¿cierto? Nuestra esperanza es que el Señor venga a buscarnos a nosotros. Ese es nuestro deseo y nuestro anhelo. ¿Ah? Y esto, mis hermanos, se va a manifestar en todas las cosas de nuestra vida. Por tanto, como dice el Señor, como el Señor le dice a Nicodemo, ¿cierto? Es necesario, mis hermanos, nacer de nuevo. ¿Ah? Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Ah? Pero lo que es nacido del Espíritu, espíritu es, mis hermanos. Y esa es la manera en que toda planta está de manera legítima en el huerto del Señor. Y esa planta va a dar fruto, pero toda otra, mis hermanos, plantita que se colocó sola o que plantó el enemigo, esa planta va a ser desarraigada. Y mi deseo, mis hermanos, y yo sé que el tuyo también, es que nosotros nadie nos desarraigue, sino que el Señor, ¿ah?, nos haga llevar mucho fruto. Ese es nuestro deseo, mis hermanos, que estemos bien plantados, ¿ah?, en las cosas del Señor, así como el árbol del Salmo número 1, ¿cierto? ¿Ah? Que es como aquel árbol que es plantado junto a las corrientes de las aguas, cuyas hojas no caen, ¿cierto? ¿Ah? Y siempre tiene fruto. Que en esta noche, amado hermano, el Señor nos bendiga a todos. Hasta aquí la enseñanza de su palabra. Y dejamos a nuestro pastor Samuel para que él nos despida con la bendición del Señor. También recordar, mis hermanos, también en las clases te aviso de que este día domingo nosotros vamos a hacer una ofrenda especial, mis hermanos, para apoyar a nuestro hermano Francisco Ríos por los gastos del vehículo.
Y recordar también que este domingo nosotros vamos a tener servicio en la mañana y en la tarde en el Templo Matriz, bueno, al cual estamos todos cariñosamente invitados. No sé si nuestro pastor está... ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, se oye claramente. Bueno, la reunión del día domingo de la tarde va a ser a las 6. A ver. Estamos todos invitados a las 6 de la tarde. Tuve que volver al teléfono porque el computador se me fue a negro. A ver si lo podemos reparar. Bueno, un saludo. A ver, yo a quién veo aquí en el teléfono. A mi hermana Marisol, a mi hermano Alejandro, a mi hermana Claudia, al hermano Patricio, al hermano Hernán y a la hermana Sara Pacheco. Así que estamos complicaditos con los de los teléfonos, así que bueno, que el Señor nos ayude, hermano, para poder reparar este problemita. Bueno, hay que dar gracias a Dios, hermano. Bueno, estoy contento de verlo. También yo le ruego que estemos orando, hermano, porque por este joven que se llama Adán Castillo Mesa, que tiene un tumor en su cerebro. También por su hermana Julia Vilche, que está complicada con su salud, hermano. También nuestra hermana Cecilia Allende, que está complicada también por este asunto del accidente. Mañana tiene que sacarse o inicia un tratamiento en su brazo. Nuestra hermana Sarita Arancibia también, que también está complicada con su brazo, ahora anda con un cabestrillo. Bueno, y la situación de nuestro hermano Francisco, que va a tener que presentarse en el juzgado los primeros días de agosto. Así que estemos orando por esta situación, hermano, que Dios nos ayude y el Señor nos guarde. También referente a la enseñanza del día de hoy, hermano, bueno, importante esto. Hay tantas cosas que contaminan, ¿eh? Y como muy bien decía nuestro hermano Rodemil, y aprovecho de darle las gracias también a Rodemil porque el día sábado él acompañó a nuestro hermano Francisco en todos los problemas del hospital, de la comisaría, hermano, y lo acompañó, después lo acompañó hasta la casa. Así que también gracias, Rodamil, porque eso se agradece mucho. Indudablemente que la contaminación aquí tiene que ver con la contaminación espiritual, hermano. Como decía Rodamil, en ese tiempo el mundo de los microbios no se conocía. Los microbios para nuestra sociedad, creo que hace 200 años atrás, se empezaron a descubrir, hermano, estos elementos invisibles para el ojo humano, pero con el uso de lentes, hermanos, se empezaron a dar cuenta que hay otra vida, aparte de la nuestra y del reino animal, que son los microbios que están en el aire, en el ambiente, en las comidas, en los alimentos, y por supuesto hay unos que son positivos y otros que son negativos. ¿Ah? Pero aquí la enseñanza es esto, hay muchas cosas, hermano, que como el corazón del hombre en sí es malo, y de ese mal corazón brotan cosas, malos pensamientos, malas expresiones y malas palabras que nos conducen a tanto dolor y a tanta desgracia en este mundo. Familias enteras, gobiernos también, hermanos, movimientos políticos que han habido, que contaminaron la humanidad y eso ha traído resultados de guerras, de muertes, hermanos, de tantas cosas que nosotros hoy día tenemos que lamentar. Así que cuidemos muy bien nuestra boca, hermano, de lo que hablamos, de lo que decimos, porque a veces hacemos comentarios que no corresponden. Una cosa simple. Usted sabe que nuestras hermanas tuvieron un choque por alcance. Bueno, alguien hizo el comentario que asustó a otras personas que no son de Santiago y que le habían dicho que las hermanas se habían dado vuelta en el vehículo. Entonces, ¿de dónde salió eso? No tengo idea. Pero las hermanas llamaron preguntando porque cómo se habían dado vuelta. No, en el fondo fue un golpe por alcance. Entonces, de repente hay cosas, hermano, que ese es una mala información, comentario que no es correcto y que mi esposa se lo tuvo que aclarar, ¿no, hermano? Si nosotros no fue nunca lo volcamos, nosotros chocamos por alcance.
en la carretera. No fue más que eso. Claro que fue un impacto bastante complicado, pero de hecho tenemos dos hermanas que están más delicadas que las demás. Pero así son las cosas a veces. La gente dice cosas y a veces, hermano, corazón, a veces el corazón hay envidia y de repente hacen malos comentarios que dañan el crédito y el testimonio de otras personas. Y realmente hay que tener tanto cuidado, hermano, que Dios nos ayude y el Señor nos guarde. También un día para mí, un día muy especial, porque ya que Rodamir se acordaba cuando estaba en la universidad, usted sabe, bueno, que mi hija estudiaba en la misma universidad que Rodamir. Pero cuando ella empezó a hacer la práctica y la mandaron de la Municipalidad de Iquique a trabajar en una playa que se llamaba Chanaballita, y a una escuela que la llevaba al vehículo municipal en la mañana y después en la tarde la iban a dejar. Y la historia les contó que iba su papá para allá, su mamá, y un día viernes le mandaron un montón de sacos de marisco, hermano, especialmente esos famosos 8 los zapatos. Y la verdad, las cosas que mi hija los preparó, los invitó, fuimos para allá y ahí estaba mi señora, el Rodemil, la Victoria. Y honradamente, hermano, eran tan grandes las vitaminas, de tanta fuerza que la verdad es que con un plato quedamos listos, o sea, quedamos satisfechos. Y, y me dijo, mamá, me dijo, yo tengo tanto hecho preparado acá. Le digo, ¿cómo se va a perder? No, pues hija, le dije, yo no se pierda, compártalo con sus compañeros del hogar universitario. Al final, las compañeras y compañeros estuvieron ahí, hermano, pero ahí como comimos como príncipe, ¿no es cierto? Así que hago este recuerdo, hermano, de aquel hogar. Yo estuve varias veces ahí, porque hoy día también mi hija Victoria estaba de cumpleaños. ¿Ah? Eh, Así que es un recuerdo personal también, hermano, y anecdótico de esto. Así que Dios les ayude, un abrazo para todos ustedes. Mañana nos encontraremos. También decir, hermano, que el día lunes nosotros fuimos a visitar a mi hermana Domitila, a su casa, estuve con ella. La verdad, las cosas que se lo alargó la visita, hicimos un culto también, una reunión. El día lunes también estuvimos visitando a una familia bastante grande, hermano, ahí en Huechuraba. Y que Dios sea motivo de bendición, ¿no es cierto? Y que Dios nos ayude, hermano. Vamos a orar y a pedir la bendición del Señor para todos nosotros. Padre Celestial, acompañado de mi hermana Marisol, mi hermano Alejandro, mi hermana Claudia, mi hermano Francisco, mi hermano Patricio, mi hermano Hernán, mi hermana Sara, Rodemil y los que están, sí, José Germán también, que yo sé que está ahí, Señor, y otro hermano que no alcanzo a distinguir. Que tu bendición sea con cada uno de ellos. Padre mío, bendícelos, guárdalos, protégelos, Señor, bendice a nuestra iglesia, como también te pedimos por esta lista de enfermos, Padre mío, por la cual estamos orando, que tú hagas milagros, Padre Santo, en cada uno de ellos. Tócalos, Señor, y al tocar, al recibir tu toque, yo sé que serán sanos, Padre. Pedimos que tu bendición, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Buenas noches.